Hola, ¿cómo están? Nosotros vamos a presentar la bibliohabla correspondiente al tercer corte, la cual trata de implementaciones reales de inversores. Esta es presentada por Santiago Melo Guayaquian, quien les habla, y Angie Vanessa Toledo. Bueno, tenemos como contenido en cual encontramos introducción, en el cual tenemos qué es el IGBT y el MOSFET, ventajas y desventajas. Tenemos la primera implementación, esquemas, componentes y funcionamiento, y la segunda implementación, esquemas, componentes y funcionamiento. Primero encontramos una breve introducción de los IGBT, que los IGBT es un cruce híbrido entre los transistores MOSFET y los BJT o bipolares, que este aprovecha las bondades de ambas tecnologías, como tal tiene el IGBT tiene las características de conmutación y conducción que presentan los transistores bipolares, pero es controlado por tensión como lo es en los MOSFETs. Sus ventajas, como ya se mencionaba anteriormente, tiene alta capacidad de manejo de corrientes propias de un transistor bipolar, facilidad para el control de conducción por tensión del MOSFET, como en un MOSFET, y este también cuenta con una gran capacidad para trabajar a voltajes de varios miles de voltios y corrientes elevadas, lo cual permite hablar en potencias de unos cientos de kilowatts de potencia controlada. Como desventajas de este encontramos que estos tienen una relativa baja velocidad de respuesta de 20 kHz. No siempre traen un diodo de protección no damper como lo incluyen los MOSFET y poseen un valor de temperatura, de coeficiente de temperatura negativo, lo cual deriva en una muy difícil disipación térmica a la hora de controlar. Tenemos que un transistor MOSFET es un aparato unipolar que funciona por medio de tensión. Su aplicación en la industria es muy común debido a su capacidad de amplificación o conmutación de señales electrónicas. De igual forma, parte de la familia de transformadores de potencia. Tenemos que la composición de un transistor MOSFET está compuesta por tres piezas, las cuales son fuente, puerta y drenador, la cual la puerta cierra y abre el paso de tensión. De los otros dos extremos, la fuente es donde internamente están conectados. Y por último, el drenador es el otro terminal por donde fluye la tensión. Es por donde se crea una corriente positiva con relación a la percibida en la fuente. Tenemos como ventajas que pueden conmutar grandes corrientes, ejecutan un consumo en modo estático bajo. Gracias a la reducción de su tamaño, su campo de amplificación es mayor. Los circuitos digitales realizados con esos instrumentos no ameritan resistencia, poseen una velocidad de transmisión alta y algunas de sus desventajas son que la resistencia en saturación varía mucho con la temperatura y la corriente que circula, y por último que la potencia que maneja es bastante reducida. Bueno, como Eh, primera implementación tenemos el controlador de compuerta acoplado por un transformador para puente H con un controlador PWM de cambio de fase en frecuencia conmutación fija. Entonces, este es el esquemático del circuito que estamos a presentar. Entonces, primero encontramos, como lo ven los componentes, un controlador resonante de cambio de fase, que ese sería este. Es el que da el PWM y sería un Texas Instruments UC3879, que este lo que hace es controlar la etapa de potencia del puente desfasando la conmutación de un medio puente con respecto al otro, permitiendo así la modulación del ancho del pulso en una frecuencia constante en la combinación con una conmutación resonante de voltaje cero para un rendimiento en alta eficiencia. Además encontramos que este se puede configurar para proporcionar un control en modo de voltaje o modo de operación de corriente con un apagado sobre corriente para una rápida protección ante las fallas. Y además los retardos en este son programables de forma independiente, donde podemos proporcionar tanto un tiempo muerto de encendido a la etapa de salida, como en un intervalo de conmutación resonante. Bueno, también encontramos o evidenciamos transformadores de controlador de puente base, los cuales son T1 y T2. De igual forma, tenemos los transistores PNP de pequeña señal, los cuales son Q1, Q2, Q3, Q4. Estos los vemos de referencia 2N2905A, los cuales están diseñados para conmutación saturada de alta velocidad y aplicaciones en general. Seguido de eso tenemos el diodo epitaxial con recuperación suave. En este caso son los que son de 1, de 2, de 3 y de 4.
Bueno, también tenemos los transformadores de salida, el condensador de tantalio, y tenemos respectivas resistencias en el circuito de película metálica. Tenemos MOSFET de potencia de matriz única, los cuales son M1, M2, M3 y M4. Bueno, ahí tenemos los eh, elementos. Ahora pasamos al circuito. Em, entonces, pasando a la presentación del circuito, evidenciamos que estos cuentan con dos controladores IXDD404, el cual es un controlador dual de 4 amperios, en el cual utiliza suministros de voltaje de corriente directa a alto voltaje para impulsar los circuitos de puente de fase o puente H o circuitos trifásicos en su defecto. En la aplicación de un controlador PWM, como es el caso, el cambio de fase es llamativo implementarlo ya sea por un aislamiento galvánico que se entiende mediante el uso de transformadores de acaucionamiento de compuerta con núcleo de ferrita, donde como se indicó en este controlador funciona a una frecuencia fija como se indicaba al inicio para esta aplicación, y la mejora del apagado se logra mediante el uso de los transistores PNP locales. Por esto se implementa para el cambio de fase del PWM en el cual se encuentran integrados. Bueno, en donde evidenciamos que tenemos una alimentación, eh, respectivas resistencias que tienen el fin de controlar la corriente que ingresa a los integrados. De igual forma, evidenciamos un condensador, el cual se encarga de mantener el voltaje constante y este no permite que varíe. De igual forma, tenemos los transformadores con el fin de aumentar el voltaje para la siguiente etapa. Eh, Luego, seguido de esto, tenemos la resistencia para llegar a su carga ingresada por el diodo y ahí estará que se active el transistor haciendo que el circuito se cierre. Evidenciamos que la alimentación del sistema en esta parte por voltaje DC, el cual varía entre un voltaje de 300 y 375 por PDC. Bueno, también tenemos que una parte de protección del circuito, los cuales son los Zeners que se evidencian ahí, los cuales están puestos uno en contra del otro. Esto funciona para protección. En el funcionamiento evidenciamos que funciona en paralelo, es decir, de 1 y de 3 conducen y luego de 2 y de 4 conducen. Además, agregando a lo del aislamiento galvánico en el MOSFET IGBT, esto es para la conducción superior. Al hacer uso de estos transformadores, lo que se logra implementar es un aislamiento galvánico, el cual, según el rango de frecuencias que se esté manejando, logra clasificar la potencia de las relaciones de voltaje y corriente para así lograr transportar una potencia promedio muy pequeña, pero entrega picos elevados para encender y apagar el MOSFET, pues dada la señal PWM. Donde además el uso de estos transformadores de accionamiento de compuerta en la aplicación que se encuentra en este caso se encuentra en un controlador de cambio de fase, que sería el PWM que observamos aquí, de Texas Instruments, donde en el que envía sus señales a los controladores dobles y WX4, como se comentaba anteriormente, donde a su vez estos alimentan los transformadores, como ya les comentó mi compañera, y los desvanados secundarios de estos acoplados a las puertas superiores del MOSFET para la formación del puente H. Entonces, continuando con la segunda implementación, encontramos que es un variador de frecuencia de un motor de corriente alterna trifásico, que este implementa un IXYS de la marca XYS, un CBI, que es un convertidor de freno inversor, que este módulo está accionado por un módulo IXD414, utilizando octocopladores, y este además implementa todas las funciones de protección para este circuito. Este es el esquema para el funcionamiento de este, donde como se nombró anteriormente, tenemos el SBI y el CHCPL, que es el 31061, que es el primer autocoplador, y el IX214, que es el segundo autocoplador, que ya se explicará en breve. Bueno, como componentes en esta parte tenemos
diferentes resistencias de diferentes valores las cuales, y tolerancias, las cuales son resistencias de película metálica, la mayoría de estas. De igual forma encontramos un capacitor. Entonces ya continuando, además encontramos diodos rectificadores de alto voltaje, recuperación rápida, diodos Zener, controladores diferenciales LM335, amplificadores operacionales, un condensador de efecto electrónico con muy bajo SL y LRCR, y como se comentaba, el módulo CBRI del inversor de XYS Corporation, y un microcontrolador de señal de DSP de Texas Instruments, el cual es el que se le acoplan los octocopladores IXD4414 y el HCPL316J. En esta primera parte, analizando el circuito, tenemos que en este evidenciamos un microcontrolador con el fin de proporcionar la señal del PWM para el inversor. De igual forma tenemos la señal que activa y desactiva la frenada regenerativa, en donde sabiendo que el freno regenerativo es un dispositivo que permite reducir la velocidad de un vehículo, transformando parte de su energía cinética en energía eléctrica. Iniciamos además como se nombraba anteriormente, un autocoplador HCPL316J, el cual es un octocoplador de accionamiento de compuerta de 2 amperios con esta oración integrada BCDE, el cual tiene detección y retroalimentación de estado de falla, el cual lo que hace es la función de proteger el circuito contra fallas del IGBT, sea de compacta, asequible y además es fácil de implementar. También evidenciamos un conversor DC aislado, sabiendo que estos conversores se utilizan en equipos y dispositivos que contienen diferentes circuitos y subcircuitos, como en este caso, en los que es necesario convertir la tensión de una fuente DC de un nivel a otro. Bueno, es decir, que estos convertidores convierten una fuente de corriente continua DC de una tensión a otra y contienen una barrera eléctrica entre la entrada y la salida para mejorar la seguridad. Encontramos también, como se mencionó anteriormente, el integrado IDD414PI, el cual es un drive MOSFET ultra rápido, en donde este es un controlador de puerta de corriente alta y velocidad diseñado especialmente como se comentaba, para la conducción de MOSFET y GBTs para grandes tiempos de conmutación mínimos y límites máximos de frecuencia práctica. De igual forma encontramos las resistencias de polarización y control de las corrientes. Bueno, acá terminamos la primera parte y pasamos a la segunda parte, en donde empezamos con la parte izquierda, en la cual tenemos eh, el uso de frenado, es decir, cuando implementamos un frenado en un automóvil, en donde entra en funcionamiento un conversor AC/DC trifásico, sabiendo que este es un dispositivo electrónico capaz de convertir una corriente alterna de entrada en una corriente continua de salida, que mediante dispositivos semiconductores capaces de manejar grandes potencias como lo son diodos, tiristores, estos utilizan son principalmente utilizados en la industria para producir voltajes y corrientes continuas que impulsan cargas de gran potencia como lo son en motores DC. ¿Empiezo En yo? este caso se hace el voltaje de los motores funcione como un generador, causando que el voltaje salga del motor, ingrese al rectificador trifásico de voltaje DC y permita que las baterías del vehículo se recarguen. Además seguido de esto, tenemos un inversor y un circuito de protección, el cual consiste en un diodo que en este caso es el D15 y un transistor de entrada, el D14. Con el cual se toma el voltaje de las baterías que generan la señal AC, que es usada en los motores para que el vehículo pueda estacionarse. Bueno, también en el circuito tenemos la parte de la interconexión, la cual es una fase, en este caso es el shunt, en el encargado de esto, al igual que es el encargado de evitar sobrecorrientes, es decir, en este caso de que haya una sobrecorriente, se presente se activará cerrando el paso y esperando que el circuito genere una señal de falla, el cual logre
Esto es logrando gracias a la señal que envía el operacional al microcontrolador. Gracias.